Revelado. El increíble giro que transformó mi vida tras ser bloqueado por el novio de mi hermana Javier. Nunca había sentido un abismo tan profundo entre sus deseos y la realidad. La vida en su barrio en Madrid seguía un curso monótono, donde todos esperaban que él, el ingeniero brillante, cumpliese las expectativas familiares y sociales. Pero un peso invisible lo aprisionaba, la presión por demostrar su valía lo llevaba al borde de la frustración. Se sentía como un espectador en su propia vida, atrapado en un laberinto sin salida. La única luz que iluminaba su camino era Valentina, su hermana menor, siempre al lado, empujándolo hacia adelante, animándolo a seguir sus sueños. Sin embargo, esa luz parecía desvanecerse en el instante en que supo que Esteban, el novio de Valentina, había bloqueado su acceso a un proyecto crucial. Un proyecto que podría catapultar su carrera, su esfuerzo en vano. La traición era como un golpe bajo en su estómago, un recordatorio doloroso de la desigualdad entre su mundo y el de Esteban, quien se movía como pez en el agua en un mar de privilegios y arrogancia. La rabia nacía en su interior, comenzando a enredarse con una sensación de desánimo que le susurraba a gritos: ¿cuál es tu lugar aquí? El dilema moral comenzaba a gestarse. Debía ser leal a su hermana o enfrentarse a Esteban, quien representaba todo lo que él detestaba, un hombre que no solo jugaba con su destino profesional, sino que también desafiaba su identidad. La mente le daba vueltas. El trabajo en el que había puesto tanto esfuerzo valía menos ante la mirada de quien se creía superior. Esa pregunta atormentaba cada rincón de su ser, ahondando en dudas que le hacían perder la concentración. Yo, un ingeniero que ha dedicado su vida a conseguir resultados, ¿qué tengo que hacer para ser valorado? Mientras tanto, un rayo de esperanza irrumpió en su vida cuando descubrió un antiguo documento, el legado de su abuelo, una propiedad que podía cambiar su rumbo. Javier se sintió atraído por la posibilidad de redescubrir sus raíces, y con Valentina a su lado, decidieron emprender un viaje hacia esa herencia. Este descubrimiento despertaba en él un cosquilleo en el estómago, un atisbo de valentía en medio de la tormenta emocional que le acorralaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se adentraba en la antigua propiedad, el aire era distinto. La historia familiar resonaba a cada paso. A su llegada, se encontró con don Ramón, un viejo amigo de la familia que encarnaba lo que era ser resiliente. Las historias que compartía parecían atravesar las paredes de la casa, resonando con su propia lucha. Con cada palabra de don Ramón, Javier comenzaba a construir un nuevo entendimiento de sí mismo, y la idea de que su legado no se medía por lo material, sino por la esencia misma de lo que era. A medida que su determinación crecía, Javier casi podía sentir el peso de la injusticia sobre sus hombros. Inevitablemente se acercaba el momento de enfrentarse a Esteban. La tensión se acumulaba en su pecho. ¿Sería capaz de seguir adelante sin renunciar a su dignidad? Sin embargo, un mensaje inesperado en su teléfono lo sacudió. La incertidumbre crecía, y su vida, que parecía seguir un camino recto, ahora se bifurcaba en múltiples direcciones. Se hallaba ante un dilema aún mayor. ¿Acaso Esteban tenía un motivo oculto? La lucha no solo sería por su carrera, sino por recuperar la conexión con su hermana. Con cada latido, la angustia se intensificaba y Javier se preguntaba si realmente había estado preparado para lo que se avecinaba. ¿Podría enfrentar su mayor miedo y descubrir la verdad sobre su vida? La propiedad heredada era un vestigio del tiempo, envuelta en un aire de misterio que Javier no había anticipado. En su interior, cada habitación guardaba secretos y añoranzas de generaciones pasadas. Don Ramón lo guiaba por el lugar, señalando detalles en las paredes, muebles antiguos cubiertos de polvo, testigos silenciosos de historias de lucha y triunfo. Javier escuchaba con atención, alimentando su espíritu con cada relato. Aquí se forjó el carácter de tu abuelo, decía don Ramón, mientras su voz resonaba con fuerza. No se trataba de dinero, sino de la integridad y la decisión de no rendirse ante las adversidades. Esa es la verdadera herencia que debes abrazar.
El ingeniero reflexionaba sobre sus propias batallas. Había estado tan sumido en la idea de complacer a otros que había olvidado cómo enfrentarse a los obstáculos que la vida le presentaba. Esa herencia, que hasta ahora había sido solo una propiedad, comenzaba a convertirse en un símbolo de su transformación personal. Tras días de explorar la casa y sumergirse en las historias de su familia, Javier se dio cuenta de que tenía herramientas para combatir sus demonios. Con cada anécdota contada por don Ramón, la rabia que había sentido hacia Esteban se tornó en una determinación serena. No deseaba convertirse en el hombre que devolvía mal por mal, quería ser el protagonista de su propia historia, un ingeniero que no solo se destacara por sus logros, sino por su carácter. Pero el mensaje recibido seguía en su mente. ¿Por qué Esteban lo había contactado? La curiosidad y la intriga se mezclaban con la inquietud. Aunque el enfrentamiento parecía inevitable, Javier sabía que no podía adentrarse en esa confrontación con rabia o venganza. Tenía que encontrar un camino que le permitiera abrir una conversación, no una guerra. Mientras organizaba el legado de su abuelo, Javier descubrió una serie de cartas escondidas en un antiguo baúl. Las cartas revelaban secretos de familia, historias de sacrificio y valentía que nunca había conocido del todo. Un rayo de claridad iluminó su mente. Tal vez no solo estaba luchando por su carrera, sino también por el legado que había recibido. Estaba en juego su propia identidad, su dignidad, todo lo que podía ser. De repente, el miedo a confrontar a Esteban se transformó en una oportunidad para reafirmar quién era. Sentado en el umbral de la casa, Javier le mostró a Valentina las cartas, y su rostro se iluminó. Se sentía más conectado con su pasado, más fuerte. «Necesito que estés a mi lado en esto», le dijo. Ella asintió, comprendiendo que la lucha por su hermano también era una causa por la que valía la pena pelear. Finalmente, una tarde, decidió hacer una llamada. El sonido del tono marcando la línea se hizo eterno, y su corazón latía con fuerza. En el momento en que la voz de Esteban respondió al otro lado, Javier sintió una mezcla de nervios y resolución. Las palabras que intercambiarían a partir de ahora tendrían un peso como nunca antes. Estaba listo para enfrentar la verdad y probar su valor no solo ante su rival, sino ante sí mismo, pero lo que no sabía era que Esteban también tenía sus propios secretos y motivaciones ocultas. Al final de la llamada, una revelación inesperada cambiaría el rumbo de su vida una vez más. ¿Estaba realmente preparado para descubrir lo que se ocultaba tras la fachada de su adversario? La tensión se intensificaba, y Javier sabía que, sin importar el resultado, su vida nunca sería la misma. Javier podía sentir la incertidumbre presionando sobre sus hombros como una pesada losa mientras colgaba el teléfono. Las palabras de Esteban aún resonaban en su mente. No todo es lo que parece, Javier. Aquella afirmación lo dejó en un estado de alerta elevado. Cada fragmento de la conversación giraba en torno a algo crucial, un conocimiento que parecía desvanecerse justo cuando estaba a punto de comprenderlo. Era un desafío enfrentarse no solo a Esteban, sino a las sombras que habían atormentado su vida. Con cada paso que daba por la casa, los ecos de la historia familiar lo envolvían, cimentando un deseo renovado de avanzar. Javier se sentó a escribir un diario, una práctica que había olvidado pero que sabía que podría servirle como mecanismo de reflexión. Describía sus emociones, sus dudas, su ansiedad, pero también su creciente determinación. Decidió que sería necesario encontrar un enfoque claro para su encuentro con Esteban. Aquí había una oportunidad de no solo confrontar a su hermano, sino de unificar fragmentos de su vida que hasta ahora habían estado en conflicto. Bajo la guía de don Ramón, había comenzado a entender que la adversidad podía ser un camino hacia el desarrollo personal. La pregunta era, ¿cómo podría convertir el enfrentamiento en un diálogo constructivo? Pasó las semanas siguientes investigando más sobre su familia y la historia de su abuelo. Se adentró en viejos álbumes de fotos, escaneando cada imagen en busca de pistas sobre el carácter que tanto había admirado. Cada rostro sonreía con una fuerza enigmática, y Javier comenzó a ver sus propios rasgos reflejados en esos ancestros. Esa conexión lo impulsaba, pero también lo instaba a confrontar su propio miedo al fracaso. Una mañana, mientras tomaba café, Valentina entró en la habitación con una expresión de preocupación. «Javier, creo que necesitas estar preparado para lo que Esteban puede decir. Él también ha luchado con demonios propios», sugirió. Su tono era grave, como si advirtiera de una tormenta inminente. Las palabras de Valentina calaron hondo. ¿Realmente conocía a su hermano tan bien como pensaba?
Las dudas comenzaron a formar un nudo en su estómago. El día del encuentro se acercaba, y Javier optó por permanecer en un estado de preparación mental. Comenzó a visualizar el escenario, imaginando diferentes formas de abordar la conversación. Se concentró en su respiración, en su calma. Las cartas que había leído le recordaban la importancia de la integridad. Debía encontrar un medio que le permitiera ser fuerte sin caer en la provocación. Finalmente, el día del encuentro llegó. Se sentó en un café, reflexionando sobre cada palabra que había ensayado, cada posible enfoque. Al ver entrar a Esteban, una oleada de emociones lo envolvió: reconexión, rabia, tristeza. Pero ahí también había determinación. Era el momento de demostrarle a su hermano que la historia familiar era más que el pasado, podía ser también el futuro. Esteban se acercó, y a medida que el frágil hilo de la conversación se tejía, la tensión se intensificaba. Javier dio el primer paso, decidido a romper el hielo y dejar claro que no estaba allí para confrontar, sino para comprender. Pero lo que comenzó como un diálogo sencillo se convertiría rápidamente en un cruce de revelaciones que no solo cambiarían su relación, sino que también lo llevarían a desenterrar verdades sobre sí mismo que jamás había imaginado. Javier se preparaba para un giro inesperado. ¿Estaba listo para descubrir no solo los secretos de Esteban, sino también los de su propia vida? La respuesta a esa pregunta podría ser la clave para su transformación definitiva. La conversación comenzó en un tono tenso, como si cada palabra estuviera cargada de una energía latente. Javier miró a Esteban a los ojos y respiró profundamente, intentando despojarse del peso de las emociones que lo abrumaban. «Quiero entenderte», dijo, consciente de que esa declaración podía ser el primer paso hacia una reconciliación, o el inicio de un conflicto aún mayor. Esteban, visiblemente sorprendido por esa aproximación, se tomó un momento antes de responder. La sombra de la desconfianza aún flotaba entre ellos. Mientras observaba la lucha interna de su hermano, Javier sintió que su propia vulnerabilidad se hacía presente. Aquella búsqueda de entendimiento no solo lo exponía ante Esteban, sino que también desnudaba sus propias inseguridades. «Es difícil abrirse, ¿verdad?», reflexionó de forma interna, cuestionando si tal vez había subestimado la complejidad de la vida de Esteban. Con el tiempo, la conversación se tornó un intercambio de verdades ocultas. Esteban, a medida que se sentía más cómodo, reveló un capítulo oscuro de su vida, la presión de las expectativas familiares que había llevado a la autoexigencia y al aislamiento. Cada palabra era un eco de las propias luchas de Javier, reivindicando el dolor compartido que había sido una constante en su historia. Mientras Esteban hablaba, Javier encontró su propia fortaleza al escuchar realmente. En lugar de formular respuestas o defenderse, se dedicó a comprender las emociones de su hermano. El acto de escucharlo lo transformó, se sintió mucho más fuerte y capaz. Esa conexión emocional nacía de un espacio de empatía que no había explorado antes. A medida que escuchaba, una sensación de unidad se comenzaba a formar entre ellos, como si por fin estuvieran rompiendo las cadenas de su pasado. Sin embargo, un momento crucial llegó cuando Esteban, entre lágrimas, confesó haber sentido que siempre había sido el hermano menor, nunca lo suficientemente bueno. Las palabras le golpearon como un trueno a Javier. En esa frase se encontraba la raíz de muchas de sus propias inseguridades. Las comparaciones constantes, la lucha por la aprobación, todo venía de un lugar de miedo y dolor. ¿Y si hemos vivido en nuestras propias prisiones durante demasiado tiempo?, pensó Javier. Era evidente que ambos tenían que liberarse de las ataduras emocionales que los mantenían en conflicto. La conversación giró hacia su abuelo y el legado familiar. Esteban desveló secretos que Javier desconocía, historias de sacrificio y valentía que habían dado forma no solo a su familia, sino a ellos como hombres. Tal vez no se trata solo de ser hermanos, reflexionó Javier, sino de la historia que queremos contar en el presente. Javier se dio cuenta de que había estado buscando respuestas y explicaciones, pero en su afán no había considerado cuánto podía aprender al abrirse a la experiencia de su hermano. Ambos estaban en el mismo barco, remando en aguas turbulentas hacia su propio destino. Con esa revelación, Javier sintió que el miedo empezaba a desvanecerse. En su lugar, había una chispa de esperanza y posibilidad. A medida que la conversación llegaba a su clímax, una sombra de incertidumbre comenzó a asomarse nuevamente. ¿Cómo transformar todo lo que habían compartido en algo tangible? ¿Podrían realmente dejar atrás su historia de rencor y resentimiento? Los dilemas resurgían,
y Javier no podía evitar sentir que, al haber abierto esa puerta, algo más oscuro podría acechar al otro lado. Justo cuando creía que la conversación había llegado a un lugar seguro y constructivo, Esteban pronunció algo que dejó a Javier sin aliento. Hay algo que nunca te conté sobre papá, algo que explica por qué todo esto ha sido tan complicado. Esa confesión prometía ser el catalizador para una transformación definitiva en sus vidas, pero también podía ser una herida abierta que dolería más de lo que estaban listos para aceptar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una invitación a descender más profundo en la historia familiar. Javier se sintió atrapado entre la necesidad de entender y el miedo a lo que podría descubrir. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad que podría cambiarlo todo una vez más? La respuesta permanecía latente, llena de promesas y peligros por igual. La tensión en la habitación alcanzó su punto álgido. Javier sentía un nudo en el estómago al enfrentar la perspectiva de escuchar la verdad sobre su padre. Su mente corría, discutiendo con cada parte de sí mismo, el deseo de entenderlo todo vs el temor a que sus propios recuerdos pudieran desmoronarse. De repente, la revelación de Esteban podía reconfigurar por completo la narrativa de su vida. ¿Qué me vas a contar?, preguntó Javier, forzándose a adoptar un tono que no traicionara su creciente inquietud. Esteban respiró hondo, como si cada instante antes de hablar estuviese cargado de un peso monumental. Papá nunca fue el héroe que creíste. Su historia está llena de sombras que nunca discutimos. La voz de Esteban sonó casi extraña, como si aún él estuviera procesando su propia confesión. Javier sintió como la amargura florecía en su pecho, una mezcla de decepción y curiosidad. ¿Cómo podría lo que su padre había sido, o dejado de ser, afectar su lucha? Mientras Esteban articulaba las piezas de un rompecabezas familiar, Javier observó detenidamente su rostro. Reconocía la expresión de su hermano, un reflejo de la angustia que él mismo había sentido tantas veces. La conexión era palpable, un hilo entrelazado de experiencias dolorosas. Con cada frase, las sombras se extendían, y la imagen perfecta de su padre se desvanecía. Él era un hombre asustado, continuó Esteban, su voz quebrándose por la emoción. Javier sintió que su rencor se convertía en compasión. La revelación de las debilidades del padre transformó su perspectiva. Cargaba con secretos que no sabía cómo cargar. Siempre esperó que fuéramos lo que él no pudo ser. Javier se enfrentó a un nuevo dilema. ¿Podía aceptar a un padre vulnerable, un ser humano con fallas, en lugar del figura infalible que había idealizado durante tanto tiempo? La lucha interna se intensificaba, y su mente empezó a reflexionar sobre el legado que estaba, tal vez sin darse cuenta, perpetuando. Mientras Esteban se adentraba en narrar dificultades pasadas de su padre, Javier pensó sobre sus propias decisiones. Había pasado tanto tiempo buscando su aprobación, intentando ser el hijo perfecto que nunca cuestionó lo que realmente significaba ese objetivo. Ahora, esa búsqueda le parecía vacía y desconectada. Una revelación emergía en su mente. ¿Estaba él también repitiendo el ciclo? En ese momento, Javier decidió que no podría ser simplemente el eco de expectativas herencia. Tenía que construir su propia narración, libre de las sombras del pasado. El ambiente se tornó aún más denso cuando Esteban concluyó su relato, una velada, un esfuerzo por permitir que su hermano comprendiera la humanidad que había bajo las imperfecciones de su padre. Javier sintió que su corazón latía más rápido. Lo que había empezado como una lucha entre hermanos se transformaba en una aventura hacia la autoexploración. Sin embargo, mientras la noche caía, un nuevo obstáculo emergía en su mente. La idea de compartir estos sentimientos y revelaciones con su madre. ¿Cómo reaccionaría ella ante la nueva narrativa de su esposo? La imagen de un abismo familiar abierto por las palabras de Esteban lo llenó de incertidumbre. ¿Hay alguna manera de sanar sin causar más dolor?, pensó Javier, sintiendo una presión que amenazaba con aplastarlo. Quería avanzar, pero la sombra del pasado seguía allí, advirtiendo sobre los peligros de las verdades reveladas. El abismo de la verdad lo esperaba, y con ello, un deseo de superar no solo el legado de su padre, sino también el de él mismo. Tenía que decidir, arriesgarse a enfrentar la realidad de su familia o retroceder a lo conocido, una prisión emocional de la que empezaba a dudar si quería escapar. A veces las revelaciones más profundas son el primer paso hacia la libertad. Esa frase resonó en su mente mientras Javier reflexionaba si estaba listo para tomar ese paso. Con cada respiro, la urgencia crecía. ¿Podría enfrentar la nueva realidad de su familia sin recurrir a sus viejas defensas? Todo dependía de
su siguiente movimiento, y la ansiedad se convirtió en determinación. El momento de la verdad se acercaba, y sin darse cuenta, una nueva historia comenzaba a escribirse. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, pero Javier todavía estaba atrapado en sus pensamientos. La conversación con Esteban seguía resonando en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Necesitaba un enfoque nuevo. La claridad que había descubierto no era suficiente para llenar el abismo que había surgido en su vida familiar. Su mente revoloteaba entre la confusión y la determinación. ¿Cómo iba a enfrentar a su madre con la revelación de Esteban? La idea de lidiar con el dolor que podría causarle la atormentaba. Sabía que necesitaba ser honesto, no solo con ella, sino consigo mismo. Debía encontrar la manera de abordar el tema con sensibilidad, sin herir aún más a aquellos que amaba. Pero lo que realmente lo inquietaba era el temor de que al hablar, el frágil hilo de su familia pudiera romperse para siempre. Esa mañana, Javier decidió visitar un parque cercano, buscando la serenidad del espacio abierto para organizar sus pensamientos. Se sentó en un banco bajo un árbol frondoso, la brisa fresca acariciando su rostro. Mientras miraba a los niños jugar en la distancia, reflexionaba sobre lo que realmente quería de su vida. Era posible que el legado de su padre no fuera solo un lastre, sino una oportunidad para crecer y redefinir su camino. La duda se transformó en conciencia. Javier sabía que era fundamental comprender quién era realmente, más allá de las expectativas impuestas por su familia. La lucha era interna, pero sabía que si quería superar los fantasmas del pasado, tenía que hacerse responsable de su propio destino. Una chispa de decisión encendió su mente. No podía permitir que la historia de su padre le dictara sus elecciones. Días después, luego de varios intentos fallidos, Javier finalmente abordó a su madre. La tensión en el aire era palpable mientras se sentaban en la mesa del desayuno. «Mamá, necesito hablar contigo sobre papá», comenzó, sintiendo como el peso de sus palabras lo abrumaba. La respuesta inmediata de su madre fue una mezcla de sorpresa e inquietud. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz temblando. Cada palabra que salió de su boca le costó un esfuerzo sobrehumano. Narró lo que Esteban le había revelado, compartiendo no solo las verdades sobre su padre, sino también sus propios sentimientos de confusión y dolor. La reacción de su madre fue una combinación de tristeza y aceptación. Se le escapó una lágrima, pero también un suspiro de alivio, como si un peso se hubiera levantado. Javier estaba preparado para el dolor de su madre, pero para su sorpresa, también sintió un alivio al compartir esa carga. La historia de su padre, por dolorosa que resultara, comenzó a transformarse en algo más. Se trataba de avanzar juntos, de sanar como familia. Después de la conversación, Javier se dio cuenta de que había un potencial nuevo para el crecimiento en su hogar. La vulnerabilidad compartida sembraba una semilla de confianza, que los unía un poco más. Sin embargo, aún quedaban muchas cosas sin resolver. La relación con Esteban había cambiado, y cada quien debía encontrar su lugar en esta nueva narrativa familiar en construcción. Javier decidió que era el momento de centrarse en desarrollar sus propias habilidades, liberar su creatividad y construir su identidad. Era el momento perfecto para explorar sus intereses laborales y formar conexiones auténticas con otros. A medida que empezaba a definir lo que quería hacer en su vida, un nuevo sentido de propósito comenzó a tomar forma. Mientras contemplaba su futuro, Javier sintió que un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Había tomado el primer paso hacia un nuevo comienzo y con ello venía la necesidad de explorar no solo el legado de su padre, sino las huellas que dejaría él mismo. Anhelaba crear su propia historia, y en ese deseo, se vislumbraba una nueva verdad, llena de posibilidades, pero justo cuando comenzaba a visualizar su camino, una llamada inesperada interrumpió su meditación. Un conocido del trabajo lo contactó, mencionando la oportunidad de un proyecto que podría cambiar no solo su vida profesional, sino también su perspectiva sobre sus raíces familiares. La intriga creció en su interior, y la pregunta era clara: ¿estaba listo para asumir el riesgo de lanzarse a lo desconocido? La realidad se había transformado, y lo que antes podía haber sido un obstáculo, ahora parecía ser una invitación para un nuevo capítulo. La llamada resonó en su mente, como un tambor distante que anunciaba la llegada de un nuevo desafío. Javier se sentó erguido, el corazón palpitando con fuerza, sintiéndose simultáneamente emocionado y aterrado. ¿Era este el cambio que tanto había anhelado o simplemente un nuevo peso sobre sus hombros? La idea de un proyecto que podía abrir puertas,
ofrecerle un sentido de propósito y, tal vez, ayudarlo a enfrentar sus demonios familiares, lo impulsaba hacia adelante. Estaba decidido a no dejar que sus miedos lo retuvieran. El día siguiente se presentó como una oportunidad brillante, un lienzo en blanco que anhelaba explorar. Javier dedicó las horas previas al encuentro a investigar el proyecto, analizar las estrategias de trabajo, el impacto potencial en su carrera y cómo podía aplicar sus habilidades en este nuevo contexto. Las ideas empezaron a fluir, y con cada una, su confianza crecía. Podía sentir que estaba a un paso de liberarse. El día del encuentro, se preparó meticulosamente. Se vistió no solo para impresionar, sino también para reflejar quién era realmente, dejando atrás las inseguridades ancladas en el pasado. Mientras caminaba hacia la oficina donde se reunirían, Javier se preguntaba si el legado de su padre podría entrelazarse de manera constructiva con su propia narrativa. No quería repetir los errores, sino construir algo con lo aprendido. Al llegar, la sala de conferencias lo recibió con un aire de profesionalismo que hizo eco de su determinación. En la mesa, se encontraba Lucía, una colega con la que había tenido un roce previo, pero que ahora era pieza clave en este proyecto. La tensión entre ellos era palpable. Javier supo que no podría construirse un futuro sólido sin abordar esos sentimientos, pero primero debía concentrarse en el trabajo que tenían por delante. La presentación comenzó, y con ello, la chispa de Javier se avivó. Con cada frase que compartía, notaba cómo su voz resonaba, no solo en la sala, sino dentro de él. Explicaba su visión, aquellas ideas más audaces que antes habría ocultado por temor a las críticas. Lucía lo escuchaba atentamente, sus expresiones fluctuaban entre el interés y la sorpresa. Javier sintió ese momento de transformación. Ya no era el hijo del hombre que había dejado un legado complicado, sino un profesional legítimo luchando por su espacio. Al concluir la presentación, se dio cuenta de que había captado la atención del equipo, incluso de Lucía, que acentuó su interés con preguntas incisivas. El diálogo dio lugar entre ellos, un redescubrimiento que se sentía ligero y provocador. Pero Javier, aún abrumado por la intensidad de la situación, no podía dejar de pensar en la conexión que se estaba formando. Era posible que encontrara un equilibrio entre su vida personal y profesional, una intersección que pudiera llevarlo a un nuevo nivel de autodescubrimiento. Mientras el grupo debatía los próximos pasos, Javier sintió la necesidad de asentar la confianza que emergía en su interior. No solo estaba luchando por un proyecto, sino por un nuevo sentido de pertenencia. A medida que aceptaban sus ideas, las barreras en su mente comenzaban a desvanecerse, la sensación de parálisis daba paso a una embriagadora determinación. Sin embargo, justo cuando se sentía en la cima de su juego, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Esteban, quien pedía hablar de un asunto urgente. En ese instante, el viento de confianza que había cosechado se tornó en tormenta. ¿Estaba realmente listo para enfrentar al hombre que había revolucionado su mundo familiar? ¿Podía permitir que la búsqueda de su propósito personal se viera eclipsada por viejas heridas? Javier comprendió que debía tomar una decisión. Las preguntas resonaban en su mente mientras miraba a los ojos de Lucía, que ya no solo eran expresión de desafío, sino también un posible apoyo en este camino hacia adelante. La intersección de sus dos mundos se convirtió en el eje de una nueva batalla interior. Había llegado el momento de decidir si enfrentaría sus problemas o los dejaría seguir siendo parte de su historia. La verdadera pregunta era si podría equilibrar el nuevo desafío profesional con los fantasmas del pasado. ¿Sería capaz de reconciliar su deseo de avanzar en su carrera con la necesidad de entender qué significaba realmente su familia? Mientras sus pensamientos giraban, sabía que una nueva revelación estaba a la vuelta de la esquina. La transformación siempre comienza con un paso hacia lo desconocido. Javier se sentó en su oficina. Los papeles desordenados alrededor de su escritorio testamentaban su batalla interna. La reunión había ido mejor de lo que había esperado, pero el mensaje de Esteban lo había sacudido. Este no era solo otro asunto banal, sus conversaciones siempre llevaban una carga emocional significativa. Aquel hombre había sido un pilar en su vida y, al mismo tiempo, representaba el peso de un legado que lo oprimía. Analizó su situación mientras contemplaba el reloj. Cada tic-tac sonaba como una espada en su mente. ¿Debía contestar a Esteban ahora o esperar el momento adecuado? Hacer esto podría significar abrir viejas heridas que nunca habían sanado del todo. Su impulso inicial fue posponerlo y concentrarse en fortalecer la nueva conexión que estaba construyendo con Lucía y el equipo. Sin embargo,
Pensó en la frase que resonaba en su interior: el crecimiento personal requiere confrontación. Finalmente, decidió escribirle a Esteban para fijar un encuentro. Afirmó que se encontraba ocupado, pero no podía ignorar la urgencia de lo que estaba por venir. Mientras enviaba el mensaje, sintió que un peso caía de sus hombros. Había dado el primer paso hacia una situación que había evitado por demasiado tiempo. No era solo un encuentro con su pasado, era una oportunidad para redefinir cómo ese pasado lo había moldeado y cómo podría influir en su futuro. El día de la reunión llegó. Javier se enfrentó a una decisión más: presentar su nueva perspectiva. Sabía que debía ir con la misma determinación con la que había abordado su presentación anterior. Al llegar al café, la atmósfera era tensa. Su hermano, con el ceño fruncido, lo esperaba en una mesa apartada. Al verlo, recordó toda la frustración acumulada, los gritos, y los silencios que se habían arrastrado durante los años. Sin embargo, esta vez, sentía que no estaba solo. Lucía, y su apoyo incondicional, estaban en su mente como un ancla. Cuando se sentaron, Javier respiró hondo y compartió sus sentimientos. Para su sorpresa, Esteban escuchó con atención, aunque sus brazos eran una barrera en la conversación. Cada palabra valía su peso en oro. Javier reafirmó su dignidad y su deseo de construir su propio camino. Había una reacción palpable en el rostro de su hermano, pero era difícil discernir qué significaba. ¿Frustración? ¿Temor? Siempre quise que fueras exitoso, Javier. Pero no puedes cambiar lo que eres, dijo Esteban, y por un instante, el aire se congeló entre ellos. Era un ataque directo, una herida vieja que volvió a abrirse. El impulso de recriminarle fue fuerte, pero se contuvo. ¿Realmente quería caer de nuevo en ese juego? Más bien, necesitaba centrar la conversación en su futuro, no en el juicio del pasado. ¿Y si cambiar lo que soy es lo que me hará más fuerte? Contrapreguntó con determinación. Era un desafío, una reclamación de su propio valor. En ese momento, Javier entendió que la transformación no venía de un lugar de rencor, sino de la voluntad de sanar y redefinirse. Tras la reunión, Javier se sintió ligero, como si una vez más hubiera encontrado la calma en medio de la tormenta. Pero ese respiro se vio interrumpido por mensajes de su equipo. Lucía quería discutir algunas ideas nuevas que podrían elevar el impacto de su proyecto. Además de su desafío personal, ahora tenía la responsabilidad de liderar un equipo que también se veía afectado por el legado de su trabajo. Mientras regresaba a su oficina, Javier empezó a visualizar cómo se unirían todos los hilos de su vida. Este proceso de consolidación no solo era profesional. Necesitaba seguir fortaleciendo su confianza y construir un entorno donde sus talentos pudieran florecer sin las sombras de su pasado. Mientras caminaba, preguntándose cómo articular esa fusión de sus realidades, escuchó el murmullo de su propio impulso interno. ¿Qué estaría dispuesto a arriesgar para alcanzar su verdadero potencial sin ataduras? La decisión estaba a un paso. La mezcla de futuro profesional y confrontación familiar lo mantenía alerta. La determinación y el conflicto personal estaban a punto de estallar una vez más, y Javier ya estaba preparado para dar el siguiente paso. La pregunta pululante en su mente era clara: ¿podría alinear su nueva visión con el legado familiar que buscaba redefinir? Y más importante, ¿cómo lo haría sin romperse en el proceso? La respuesta solo podría revelarse en el próximo enfrentamiento, una confrontación que marcaría la pauta de su vida futura. Javier se sentó nuevamente en su escritorio, pero esta vez el ambiente era diferente. La conversación con Esteban había dejado una huella en él, un nuevo sentido de propósito que chisporroteaba en su interior. Aunque el camino por delante parecía desbordante de incertidumbres, sabía que había dado un paso significativo hacia su transformación. El descubrimiento de su fuerza interior lo alentó a enfrentar no solo su legado familiar, sino también su responsabilidad como líder en el trabajo. Decidió que era el momento de hablar con Lucía. La perspectiva que había adquirido en su encuentro con Esteban lo llenó de energía, y su experiencia con ella podría ser fundamental. Cuando Lucía llegó, Javier la encontró revisando sus notas con una determinación similar a la suya. Se sintió reconfortado al saber que ambas luchaban contra sus propios demonios, pero también comprometidas a construir algo más fuerte. Lucía, creo que estamos en el punto en que necesitamos dar un salto hacia adelante, empezó Javier, midiendo cada palabra. He estado pensando en cómo podemos replantear nuestro enfoque en este proyecto.
No solo se trata de cumplir expectativas, sino de innovar en un espacio que nos permita ser fieles a nosotros mismos. Lucía levantó la vista, intrigada. ¿Qué tienes en mente? Él compartió su visión. El trabajo en equipo debía reflejar la diversidad de talentos individuales, cada miembro aportando su esencia única. Era hora de que el legado no lo definiera, sino que lo inspirara. Mientras hablaba, sintió que el nudo en su estómago se deshacía. Estaba comprendiendo que su experiencia con Esteban no era solo un duelo personal, también era una lección sobre la vulnerabilidad y la fuerza de los vínculos humanos. A medida que la conversación avanzaba, Lucía se mostraba cada vez más entusiasmada por la dirección que estaban tomando. Podemos unir nuestras ideas y crear algo verdaderamente innovador, sugirió, sus ojos iluminándose. Javier sintió que cada palabra que intercambiaban no solo construía su proyecto, sino también su confianza mutua. Decidir aspirar a lo extraordinario los unía más que cualquier convención. Sin embargo, a medida que se acercaban a nuevos horizontes, Javier no pudo evitar que su mente divagara hacia el próximo desafío. La confrontación con Esteban había abierto la puerta a nuevas preguntas que lo atormentaban. ¿Estaría su hermano preparado para comprender y aceptar el cambio? Había logrado un avance, pero la verdadera prueba se avecinaba. ¿Cómo respondería a su nueva realidad? Esa inquietante incertidumbre era un recordatorio constante de que la lucha por el autodescubrimiento a menudo viene acompañada del miedo. Las horas se transformaron en minutos mientras elaboraban una estrategia que resonara con su propósito personal. Javier decidió que esta vez sería diferente. Se comprometió a no permitir que las antiguas heridas de la familia lo paralizaran. No puedo controlar lo que otros piensen de mí, pero sí puedo decidir qué tipo de líder quiero ser, murmuró Javier para sí mismo, como un mantra. Mientras finalizaban su reunión, Javier se sintió más revitalizado que nunca. La cooperación con Lucía mostraba que estaba comenzando a forjar su propio legado, uno donde el miedo se transformaba en impulso. Tenía la sensación de que estaban a punto de hacer algo significativo, algo que podría cambiar su vida profesional para siempre. Sin embargo, una nueva llamada entró en su teléfono, un mensaje de Esteban invitándolo a otro encuentro. La incertidumbre y el miedo saltaron en su pecho, recordándole el peso de su pasado. Se dio cuenta de que la próxima reunión era inevitable, y la pregunta volvió a atormentarlo. ¿Podría realmente reconciliarse con su hermano y mantener su propio camino en el proceso? La dualidad de su vida personal y profesional chocaba en su mente como un ecosistema en conflicto. No había vuelta atrás. La inminente confrontación no solo determinaría su relación con Esteban, sino que también impulsaría la proyección de su nuevo legado. Todo estaba en juego. La caída de la tarde se coló a través de la ventana de su oficina, y Javier comprendió que el verdadero desafío no era solo el legado que dejaba, sino el que estaba construyendo en este preciso instante. Esa noche, mientras se preparaba para un nuevo encuentro con su hermano, se preguntó, ¿sería capaz de salir adelante sin quedar atrapado en su red emocional? La respuesta, tal vez, se desvelaría en el siguiente encuentro decisivo. Javier estaba listo. Había recorrido un largo camino desde aquel día en que se sintió bloqueado por Esteban y atrapado en sus insatisfacciones. La herencia familiar ya no era un peso, sino un símbolo de fortaleza y crecimiento. Había aprendido a enfrentarse no solo a los conflictos externos, sino a los internos, transformando sus inseguridades en impulso. Sentía que había alcanzado un nuevo nivel de claridad y propósito, dispuesto a dejar atrás las cadenas del pasado. El día del encuentro con Esteban llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo, pero esta vez, Javier tenía algo que ofrecer. La conversación previa había dado fruto y lo había llenado de valor. Ya no se encontraba dispuesto a ceder ante la opinión negativa de su hermano. En su mente, había una estrategia clara, desde la empatía y el entendimiento, buscaría reconectar y abrir un espacio para el diálogo. Cuando se sentaron en el mismo café donde discutieron sus diferencias, Javier notó que Esteban parecía más relajado. La carga emocional en el aire era diferente, había una expectativa de resolución. Con voz firme, comenzó, Esteban, he estado reflexionando sobre lo que compartimos en nuestra última conversación. Quiero que sepas que valoro tu perspectiva y que estoy aquí para escucharte. Esa simple declaración devolvió la humanidad al diálogo. Esteban, sorprendido, respondió, siempre pensé que era solo un juego de poder, una competencia entre nosotros. No imaginé que pudiéramos tener esta conversación. Javier sonrió,
Entendiendo que ambos habían estado atrapados en sus propias prisiones, a medida que la conversación avanzaba, Esteban compartió sus propias luchas y el peso del legado familiar que lo había acompañado. Había un brillo en sus ojos que reflejaba vulnerabilidad, algo que Javier nunca esperó ver en él. Les unía el deseo de crecer y liberarse de las expectativas que los habían detenido. Fue entonces cuando la revelación final llegó para ambos. Javier descubrió que no solo estaba reconstruyendo su relación, sino también redefiniendo lo que significaba ser hermano, dejando atrás la rivalidad. Cuando la charla llegó a su clímax, Javier se sintió en paz, no solo con Esteban, sino consigo mismo. La transformación interior había sido profunda. Entendió que su valor no se basaba en la validación externa, sino en la aceptación plena de su historia y sus decisiones. La confianza en sí mismo había florecido. El encuentro terminó sin rencores. Al levantarse, Javier se dio cuenta de que había conquistado sus miedos. El legado familiar ya no representaba una carga, sino una enseñanza sobre resiliencia y combate. Se sintió aliviado y agradecido por haber enfrentado a Esteban. La reconciliación no solo había sido con su hermano, sino con él mismo, logrando encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. En los días siguientes, Javier se embarcó en su nuevo proyecto con una claridad renovada. Enfrentó cada desafío laboral con determinación, liderando a su equipo con autenticidad y coraje. Junto a Lucía, comenzaron a desarrollar ideas innovadoras que no solo inspiraron a sus compañeros, sino que también reflejaron sus propias aspiraciones individuales. Al final del trimestre, el proyecto fue presentado a la dirección de la empresa, y el éxito fue rotundo. Javier recibió el reconocimiento no solo por su trabajo, sino por su capacidad para conectar con su equipo a través de la vulnerabilidad y el liderazgo empático. La satisfacción personal que se apoderó de él fue indescriptible. Sentía que había llegado a ser el ingeniero que siempre había deseado ser, un profesional seguro y reconocido, capaz de dejar huella. Mientras reflexionaba sobre su vida, Javier no pudo evitar sonreír. Había logrado construir un nuevo legado, uno que no estaba basado en las expectativas de otros, sino en su esencia auténtica. Había aprendido que el verdadero crecimiento viene de enfrentarse a uno mismo, a los propios miedos y de abrirse al diálogo. La resolución de su conflicto personal culminó en un triunfo que nunca había creído que podría alcanzar, y con ello, un futuro lleno de posibilidades. Sus historias de superación y transformación merecen ser compartidas. No pierdas la oportunidad de seguir viviendo más relatos inspiradores. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan recibir esta inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.